Buenas noches, mis hermanos. El Señor les bendiga. ¿Me escuchan bien? Hola, hola. ¿Me escuchan, mis hermanos? Sí, sí se escucha bien. Excelente. Muchas gracias. Qué gusto verlos conectados, mis hermanos. Vamos a comenzar en esta noche con nuestro estudio. Y antes de comenzar, vamos a orar al Señor para poner este tiempo en sus manos. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta noche por esta oportunidad que nos das de reunirnos una vez más en tu precioso nombre, Señor, para adorarte, para bendecirte y para glorificarte, Señor, a través de nuestras oraciones, a través del estudio de tu palabra, Señor, y a través de este mensaje que tú has dado a tu iglesia, Señor, a través del tiempo, con el propósito de consolar a todos los creyentes que son perseguidos, Señor, por los incrédulos y por los idólatras de este mundo, Señor, para advertirles también que vendrá un día cuando tú juzgarás, cuando tu gracia cesará, Señor, y cuando solamente quedará el juicio para los malvados y la redención de tu pueblo, todos nosotros que hemos sido sellados con tu sangre. Ayúdanos ahora, Señor, a través de este estudio, a poder dimensionar la profundidad de esta salvación tan grande y tan hermosa que tú nos has dado. Con el propósito, Señor, de que nos alejemos de nuestra maldad, con el propósito de que seamos, Señor, edificados como tu iglesia, que pongamos nuestra mira no en las cosas de este mundo, no en las circunstancias actuales que estamos pasando, Señor, no en las durezas de esta vida, Señor, o en las tribulaciones que como iglesia podamos pasar, sino que pongamos la mira en las cosas de arriba, Señor, celestiales, donde están los tesoros más ricos, abundantes y hermosos que tú has preparado para nosotros en Cristo Jesús. Ayúdanos ahora a poder entender estas cosas, abre nuestros oídos, permite nuestros corazones ser enseñados con tu palabra, Señor, y danos la mente de Cristo, Señor, para pensar en todas estas cosas y más que recibirlas como un intercambio intelectual, que sean palabras de vida eterna, Señor, por las cuales vivamos y glorifiquemos tu nombre. En Cristo Jesús, amén y amén. Muy bien, mis hermanos, en esta noche vamos a continuar con nuestro estudio de Apocalipsis. Te recordará, déjeme solamente poner aquí el, ¿verdad? Muy bien, me indican, hermanos, si pueden ver la pantalla. Sí, Sí, se pastor. mira bien. Sí se ve. Muy bien, mis hermanos, muchas gracias. Solo déjenme, gracias, Señor, conseguir una cosa más. Buenas noches a todos. Bien, entonces continuamos en esta noche, mis hermanos, con nuestro estudio. Y anteriormente, ustedes se recordarán que estuvimos viendo Apocalipsis 8, bueno, estamos en la sección de los capítulos del 8 hasta el 11. Estamos viendo las 7 trompetas. Actualmente vamos por la quinta trompeta. Ese fue el tema que vimos en la clase anterior. El día de hoy vamos a ver la sexta trompeta, que comprende los capítulos el capítulo 9, de los versículos del 13 al 21. Y esta sexta trompeta, vamos a ver que tiene que ver con los demonios siendo comisionados para juzgar a los incrédulos endurecidos, asegurando el castigo final de algunos mediante el engaño hasta la muerte. Este tema del engaño es
algo que está muy implícito en todo este capítulo 9. Así que vamos a comenzar dando lectura a nuestro texto de esta noche, Apocalipsis 9, del 13 al 17. Si me ayuda ahí, hermano Noé. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz de entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Y fueron desatados los cuatro ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre, y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones, y de su boca salía fuego, humo y azufre. Vamos a ver algunas cosas, algunos elementos simbólicos que son similares a la visión anterior de la quinta trompeta. Y también vamos a ver que hay un cambio muy distintivo en esta manera de presentar la visión por parte de Juan, porque primeramente la visión se presenta o la revelación se presenta de manera auditiva y posteriormente en el verso 17 en adelante, Juan especifica que después de recibir el mensaje de manera audible, ahora lo está describiendo de una manera visual. Entonces pasamos de lo auditivo a lo visual a través de este verso número 17. Continuamos en los versos del 18 al 21. Hermano Noé. Por estas tres plagas fue muerta la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque sus colas, semejantes a serpientes, tenían cabezas y con ellas dañaban. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Amén. Hay muchos elementos simbólicos aquí en este pasaje, ¿verdad? Y como hemos venido viendo a lo largo de nuestro estudio, hay todos estos símbolos debemos nosotros interpretarlos desde nuestra perspectiva idealista, que no son cosas literales, sino que son cosas simbólicas por los argumentos que ya hemos hecho anteriormente. Entonces, solo para dar un pequeño pincelazo de eso, que se encuentra en la introducción de este estudio, pero, por ejemplo, cuando vemos el sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta: desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces, la imagen de que estos ángeles estaban literalmente atados al lado del río Éufrates es muy poco probable por la simple deducción de que no hay una cuerda que pueda amarrar a un espíritu, ¿verdad? Y todo este cuadro, por consiguiente, nos presenta a nosotros elementos que son netamente simbólicos y que son propios de el Apocalipsis. Pero para saber más de esta perspectiva idealista con la que nosotros leemos todo el Apocalipsis, le sugiero que vaya desde la introducción viendo cada uno de estos estudios. Entonces, de entrada, en el verso 13, nosotros vamos a ver que hay una relación, que hay una similitud entre esta sexta trompeta y la quinta trompeta que vimos anteriormente.
Y adicionalmente a eso, vamos a ver elementos que ya habíamos visto anteriormente en los otros juicios que el Señor eh, desata sobre la tierra. Por ejemplo, aquí encontramos un cuadro muy familiar, algo que ya habíamos visto cuando mirábamos los sellos, y es el hecho del altar de oro, descrito de la misma manera con sus 4 cuernos que estaba delante de Dios. La mención de este altar de oro nos recuerda el clamor de justicia de los santos glorificados que estaban debajo del altar. Si ustedes se recuerdan en los sellos, vimos que estaba el altar de oro y debajo del altar estaban los santos que habían sido glorificados, clamándole a Dios: ¿hasta cuándo, Dios justo y poderoso, vas a permitir que estas cosas sucedan? Invocando a Dios y pidiéndole a Dios que trajera justicia sobre todos aquellos que habían sido martirizados, ¿verdad?, durante este periodo de tribulación. Entonces, dijimos que cuando mirábamos esta parte de los sellos, estábamos viendo los mismos juicios que se describen aquí en las trompetas, solo que en los sellos se describen bajo la perspectiva de los santos redimidos, ¿verdad? Ya el enfoque estaba en los santos. Aquí está en los impíos, en el juicio que Dios va a traer sobre los impíos, idólatras, transgresores y perseguidores de la iglesia. Entonces aquí vemos ese mismo altar que es descrito en los sellos, pero de una manera diferente. Apocalipsis 6:10 dice, para recordar el pasaje del que estamos hablando, ¿verdad? Cuando abrió el 5.º sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Entonces, este mismo altar que se describe ahí en Apocalipsis 6, debajo del cual están los santos que han sido martirizados, es el mismo altar que vemos ahora aquí en esta 6ª trompeta, ¿verdad? Pero que en esta ocasión, este altar anticipa un juicio que va a venir sobre los impíos y no la redención de los santos como lo hacía allá en Apocalipsis 6. Amén. ¿Estamos entendiendo? Bueno, si no se entiende, me preguntan, ¿verdad? Es importante que sepamos todo esto, que estemos en la misma línea de pensamiento. También se conecta la 6ª trompeta con el segmento de transición del 7.º sello, que en ambos es una respuesta de Dios a las peticiones de los santos. Los juicios que se van a describir a continuación es una respuesta de Dios para vindicar a los santos. Entonces Dios viene a descargar su ira, mis hermanos, sobre todos estos impíos. Entonces, la voz que escucha Juan acá es probablemente la voz del Señor Jesucristo. Y esto se va a reiterar en el siguiente pasaje. Así que hay varios símbolos que destacan en esta visión o en esta revelación que Juan está recibiendo de manera auditiva, porque dice que escuchó una voz, ¿verdad? Entonces, vemos primero el número 4. El 4 significa plenitud o totalidad, pero esta definición esta definición numerológica del 4 no es una definición caprichosa y antojadiza. O sea, no decimos el 4 es plenitud, como dicen los de G12, ¿verdad? El 12 es número de gobierno, o el 5 es número de esto, o en la diaria, ¿verdad? El 6 es número de esto, el 7 es número de esto otro. No, o sea, ¿por qué decimos nosotros, o por qué le damos al 4 esta definición de que significa plenitud o totalidad? Porque en la Biblia, cuando se usa el número 4, se usa para referirse a la totalidad de las cosas. Por ejemplo, habla de los 4 vientos que venían de 4 esquinas de la tierra. Entonces está hablando que se ocupa o abarca la totalidad de toda la tierra. Y entonces vamos a ver más adelante que este 4 tiene un propósito específico cuando se usa acá en esta profecía. Luego tenemos los cuernos.
Los cuernos significan poder. De nuevo, el significado de estos símbolos, hermanos, no es algo que a alguien se le ocurrió, que alguien dijo, ¿sabes qué vamos a ponerle a los cuernos? Poder. Eso significa. No. En la Biblia se utiliza el cuerno como una imagen, como una simbología de poder, ¿verdad? David decía, el cuerno de mi salvación, el poder de mi salvación. Los hijos generalmente son referidos como cuerno. En Job, cuando se habla del unicornio, dice, tú darás al unicornio su poder, a ese animal que tiene ese cuerno, le darás su poder. Entonces el cuerno siempre está relacionado con lo que es el poder. Así que al unir estos elementos o al decir cuatro cuernos, la visión se refiere a la plenitud del poder de Dios. El poder de Dios está sobre las cuatro esquinas de la tierra, sobre esos cuatro puntos cardinales. No hay lugar en el mundo, en la creación visible, en la que Dios no esté presente, ni en la visible ni en la invisible. ¿Y de dónde sale ese poder? ¿De dónde emana ese poder? Del altar de oro. Y el altar de oro es una representación de la presencia misma de Dios. Este poder entonces está empezando a ejercerse en respuesta a las oraciones de los santos. Más adelante, en el capítulo 14-18, el altar, vamos a ver que está directamente relacionado con el poder de Dios sobre el juicio. Al decir delante, esta palabra aparece en Apocalipsis con relación directa a la presencia de Dios mismo. Cuando dice delante, es porque estaba delante de la presencia misma de Dios. Encontramos esto en los versos 4 versos 5, capítulo 5, verso 8, capítulo 7, verso 15, capítulo 8, del 3 al 4 y capítulo 11, verso 4. Cuando se usa esta palabra delante, es en referencia a estar delante de la presencia de Dios. Entonces, eso es lo que estos elementos simbolizan. Ahora vemos en el siguiente versículo, verso 14, Alejandro, si puede leer ahí, por favor. Diciendo el sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. ¿Quién fue el que dijo? ¿Quién fue el que dijo esto? O sea, este verso no lo podemos separar del verso anterior, porque hay una continuidad, ¿verdad? Entonces, Cristo. El sexto ángel tocó la trompeta y oí una voz entre los cuatro cuernos del altar de oro que estaba delante de Dios. ¿Qué dijo esa voz? ¿Qué hizo esa voz? Esa voz le dijo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. Entonces, ¿de quién venía la orden? Cristo. De Cristo. Cristo es la voz que Juan está escuchando que desata a estos ángeles. También Cristo es el único que es soberano sobre su creación espiritual y física, y Él es el único que puede ordenar a las huestes sobrenaturales que hagan lo que Él ha destinado que se puede hacer. Si nosotros descontextualizamos este versículo, vamos a caer en las malas prácticas de las sectas neopentecostales, pensando que nosotros tenemos poder de decirle a los ángeles que hagan lo que nosotros queremos. Si uno dice, diciendo al sexto ángel que tenía la trompeta, desata a los cuatro ángeles. Entonces la conclusión a la que ellos llegan es, entonces nosotros podemos hablarle a los ángeles y podemos decirles que hagan lo que nosotros queremos. No, porque no es Juan el que le está diciendo al ángel. No es ninguna otra persona más que la voz que salía del altar de los cuatro cuernos. ¿Y de quién es esa voz? De Cristo. Cristo es el que es soberano sobre estas huestes, tanto del mal como del bien. Cristo es el que ordena las cosas que pasan, no los hombres. Entonces es muy importante entender esto. La orden dada al sexto ángel proviene de la voz y eso confirma que esa voz se trata de Cristo, porque Cristo es quien tiene autoridad soberana sobre los ángeles. Recordemos también, hermanos, no podemos
ver estas lecciones separadas de todo el contexto de lo que venimos estudiando. Y en la trompeta anterior vimos que quien tenía las llaves del abismo y del Hades era el Señor Jesucristo. ¿Verdad? ¿Se acuerdan de eso? Entonces, todo eso tiene que estar en nuestra mente al seguir estudiando estas cosas. ¿Verdad? Y el Señor abre el abismo. El que tenía las llaves del abismo abre el abismo para que de ahí salieran aquellos seres demoníacos en forma de langostas, con colas de escorpión y todo lo demás. Pero es el Señor Jesucristo. Dijimos que la llave era la autoridad. Entonces ahora, ese mismo Señor Jesucristo que tiene las llaves del Hades y del abismo, el que habla de la presencia del Señor entre ese altar de oro con 4 cuernos, Él da la orden para que se desaten los 4 ángeles que están atados junto al gran río Éufrates. El hecho de que hayan sido atados estos ángeles significa que estaban retenidos en contra de su voluntad. No significa que los tenían maniados ahí, como garrobos, ¿verdad? Diríamos nosotros. No, no estaban amarrados. O sea, significa que ellos tenían el deseo y tenían la disposición para traer este juicio, pero que estaban siendo retenidos en contra de esa voluntad que ellos tenían. Así como los demonios que estaban confinados en el abismo no podían salir hasta que la autoridad del Señor les dijera salga, hasta que el Señor con su llave de autoridad abriera la puerta del abismo. Y de nuevo, estas no son cosas literales. No es que hay una puerta, como muchos piensan, ¿verdad? Que el hielo es la puerta que hay en el abismo y entonces el calentamiento global es la llave que va a derretir los polos y cuando los polos se derritan van a salir los demonios que están en medio de la tierra. No, eso no es literal, es simbólico, es simbólico. Entonces, es muy probable también que estos ángeles que estaban atados junto al gran río Éufrates, que son desatados para traer juicio, sean también ángeles malvados, sean demonios como lo eran aquellas langostas con, ¿se acuerdan la descripción, verdad? Tenían crin como de mujer, o se oían como caballos y tenían colas de escorpiones y toda cara, no, sí, cara de león dice, ¿verdad? No me recuerdo, pero tenían una descripción bien técnica. Entonces, al igual que esos seres malvados, estos ángeles que salen de acá, es muy probable también. Colas de escorpiones, también aguijones, y esas colas tenían poder para dañar a los hombres durante 5 meses. Eso es en el versículo anterior, en el 6. Tenían cabello como cabello de mujer, sus dientes eran como corazas de hierro, el ruido de sus alas eran como el estruendo de muchos carros, de a caballos corriendo a la batalla. Amén. Y también en aquel entonces vimos estas cosas y dijimos, no es una descripción gráfica de estos seres, sino que Juan está utilizando referencias del Antiguo Testamento para describir lo que él está viendo. Y muchos de los elementos que tienen estos seres malvados son profecías del Antiguo Testamento. Cómo mira al ejército enemigo, al ejército invasor, a los enemigos del Señor, viniendo a su pueblo a someterlo, a atacarlo y a juzgarlo para ser llevados cautivos. Entonces, son una representación del juicio de Dios sobre su pueblo. Hermana Litsi tiene la mano levantada. Adelante, Dios les hermana. bendiga, hermanos. ¿Me escuchan? Amén. Pastor, yo tengo una pregunta. Ahí dice que son 4 ángeles. Mi pregunta es, ¿estos son los mismos que los 4 jinetes? Porque recordemos que la función de los jinetes también era, pues, en una parte matar. Y pues podríamos decir que también, si leemos por el versículo que sigue, la función de estos ángeles también es matar. Y estamos viéndolo desde la perspectiva de los impíos, el juicio que está viniendo sobre los impíos. Entonces serían los mismos. Sí, hermana, es correcto. Los patrones vuelven a repetirse, ¿verdad? Estos ángeles, y de nuevo el uso del número 4 indica que es un juicio total sobre todo el mundo, ¿verdad? No es únicamente parcial. Y eso es muy importante, hermano, porque aquí se dice el río Éufrates y la gente tiende a pensar que cuando dice río Éufrates
se está refiriendo a la región del Medio Oriente. Esto es algo que va a pasar allá en aquella región, ¿verdad? No es para nosotros acá en América o para otras regiones del mundo. Al ser 4, el juicio es total sobre toda la humanidad. Y ya vamos a ver lo que significa esta región del río Éufrates. Pero sí, hermana, los patrones se repiten una y otra vez, ¿verdad? Es el mismo juicio que está llevándose a cabo, solo que bajo otra perspectiva y con mayor detalle. Ahora, Éufrates no se refiere al lugar literal, sino a la región que rodea el río Éufrates. En la Biblia, cuando se habla de esa región, se usa para referirse al norte, donde moran los enemigos del pueblo de Dios, de donde vendrá la destrucción. Entonces, era como para decir, era una referencia geográfica, ¿verdad? Que los enemigos del pueblo de Israel moraban al norte. Y entonces cuando se refería a esta región del Éufrates, esa es una referencia a la destrucción. De ahí viene lo malo, de ahí viene la destrucción, de ahí viene el juicio. Entonces, no se refiere específicamente a el lugar literal del río Éufrates. Miremos algunos textos que nos indican esto. Por ejemplo, Isaías 7:20, Pablo, si puedes leer ahí. En aquel día el Señor raerá con navaja alquilada con los que habitan en otro lado del río, esto es, con el rey de Asiria, cabeza y pelo de los pies, y aún la barba también quitará. Sí, entonces esto es igual a lo que hacían los Cherokees, creo que eran, no me acuerdo qué, los apaches, ¿verdad? Que le cortaban el cuero cabelludo a sus víctimas, ¿verdad? Para matarlos. Entonces de eso mismo está hablando. Pero ¿de dónde iba a venir esta destrucción? Iba a venir del otro lado del río, ¿verdad? Porque al otro lado del río era donde habitaban los enemigos de Jehová. El rey de Asiria, recuérdense, vino contra el reino del norte, ¿verdad? Sí, porque Babilonia fue contra el reino del sur, contra Jerusalén, contra Judá, su capital de Jerusalén. Entonces, cuando hablamos de esta región del otro lado del río, ¿qué río? El río Éufrates, era que de ahí venía la destrucción. Vemos otro ejemplo también en Isaías 8, del 7 al 8. Sonia, si puede ayudarme a leer. Por tanto, que el Señor hace subir sobre ellos aguas de vida, impetuosas y muchas. Esto es, al rey de Asiria con todo su poder, el cual subirá sobre todos sus ríos y pasará sobre todas sus riberas, y pasando hasta Judá, inundará y pasará adelante y llegará hasta la garganta, y extendiendo sus alas, llenará la anchura de su tierra, o Emmanuel. Entonces vemos también, ¿verdad? Que el Señor trae del otro lado del río, los enemigos suben por el río, ¿verdad? Suben por los ríos a traer juicio y destrucción sobre Israel. Jeremías 1:14, Claudio. Me dijo Jehová, del norte se soltará el mal sobre todos los moradores de esta tierra. Entonces del norte viene, ¿verdad? Toda la destrucción y todo el mal. Ludwig. Gomer y todas sus tropas, la casa de Togarma, de los confines del norte y todas sus tropas, muchos fueron. Sí, entonces vemos que en todos estos textos está la referencia del norte, que era la región al otro lado del río Éufrates. Entonces, esta es una manera de decir que el juicio viene, que el juicio es inminente, así como venían los enemigos de Israel del norte para juzgarlos, así el Señor también va a traer del norte todos estos juicios. Así que en el siguiente verso vemos la soberanía de Dios reafirmada. ¿Quiere leer, doña Sara? Sí, permiso. Lee. Ok. Dice, y fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora del mes y año, a fin de matar a la tercera parte de los hombres. Gracias, doña Sara. Dice, fueron desatados los 4 ángeles que estaban preparados para la hora, día, mes, año y año,
a fin de matar a la tercera parte de los hombres. O sea, todo este plan, divinamente orquestado por Dios, está fríamente calculado, como diría el Chapulín Colorado, ¿verdad? Hasta el más ínfimo detalle. La hora, el día, el mes y el año, a fin de que matar a la tercera parte de los hombres de la tierra, traer juicio sobre la tierra. Entonces, esta enumeración específica de los periodos de tiempo indica que estos ángeles son liberados de acuerdo con el calendario soberano de Dios. Eso no es para que nosotros andemos averiguando qué hora va a ser, qué día va a ser, qué mes va a ser y en qué año. Eso nos indica que Dios tiene el poder para decidir y para saber cuándo, cómo, dónde y por qué se va a llevar a cabo su juicio. ¿Verdad? Estas cosas obedecen al calendario soberano de Dios. El punto de especificar hasta la hora, en el momento de liberar estas hordas, es para enfatizar que todos los eventos de la historia misma, cualquiera que sea la participación de Satanás, aún la participación de Satanás y sus huestes satánicas, sus huestes diabólicas, están bajo la autoridad de Dios. Así que en este versículo su soberanía es reafirmada. Luego llegamos al versículo 16, donde dice, y el número de los ejércitos de los jinetes era 200 millones. Y oí su número, dice Juan. No aparece ahí, pero así dice en el pasaje. Si lo leen, hermano, por favor, 16. Juan dice específicamente, oí su número. Y el número de los ejércitos de los jinetes eran 200 millones. Yo oí su número. Yo oí su número, dice Juan. ¿Verdad? Los 4 ángeles tienen poder sobre las fuerzas espirituales impías que se representan como una multitud de ejércitos a caballo. O sea, estos ángeles son desatados y traen juicio sobre los hombres impíos. Dios les da el poder para poder llevar a cabo este juicio con una precisión milimétrica, ¿verdad? De año, mes, día y hora. Y las huestes que obedecen a estos ángeles son ejércitos de jinetes cuyo número era 200 millones. Ahora, con todo lo que nosotros sabemos acerca de nuestra perspectiva idealista de interpretación, 200 millones, ¿cómo debe ser interpretado? Simbólico, ¿verdad? Entonces esto no es un número preciso, sino que es un número que nos ayuda a nosotros a especificar que no es una multitud que sea contable. Si nosotros nos ponemos, imagínense por un momento, ¿cuánto es 200 millones? Un montón. ¿En qué momento Juan iba a contar 200 millones en la visión que estaba recibiendo? Es un número que Juan usa para describir la multitud. Y de hecho, en griego, vamos a ver, tiene un juego de palabras que nos ayuda a nosotros a saber que es precisamente eso lo que está en su mente. El tamaño del ejército demoníaco dice que son 200 millones. En griego, la manera en cómo se describe es duo, mirias, mirias. Como que si usted dijera miles de millones, ¿verdad? Lo que está diciendo es 2 veces 10,000. Doble de miríadas o 2 veces 10,000 de 10,000. Así que este número es simbólico, como ocurre con otros números en el Apocalipsis. Esa palabra mirias se refiere en griego a 10,000 y se utiliza para referirse a una multitud innumerable. Como que diga, vinieron miles. ¿Cuántos son miles? 1,000, 2,000, 3,000, 10,000. ¿Cuánto? Simplemente son muchos, ¿verdad? De esa misma manera es usado acá. Y en el Antiguo Testamento se utiliza el plural de esta misma manera, para describir una gran multitud. Nunca la Biblia se refiere a un número específico, a menos que vaya precedido de un adjetivo numérico. Por ejemplo, cuando miramos la palabra 3 miríadas,
¿verdad? Eso sí es específico. ¿Por qué? Porque tenemos el sustantivo que se usa para designar una persona, animal o cosa. El sustantivo aquí es miríadas y el adjetivo numérico, el adjetivo es una palabra que se utiliza para describir al sustantivo, es 3, ¿verdad? 3 miríadas, entonces es algo específico. El uso del doble plural, precedido por el intensificador adicional 2 veces, que es de mirias, hace casi imposible que nosotros calculemos con precisión y muestra que aquí realmente lo que se está indicando es una referencia netamente simbólica. ¿Estamos claros hasta ahí? Cuando se refirió al tamaño de los ejército de unía en 200 millones, eso igual es simbólico. Sí, de eso estamos hablando. En griego, él dice duos mirias. Es como que si dijéramos miles de millones. Son muchos los que están viniendo. Entonces, es obviamente simbólico. Como dijimos, ¿en qué momento Juan iba a poder contar a esta multitud, verdad? Ahora, miremos el verso 17, doctor, si me ayuda a leer. Sí. Hoy no traje La doble. Así vi en visión los caballos y a sus jinetes, los cuales tenían corazas de fuego, de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones. Y de su boca salía fuego, humo y azufre. Amén. Entonces aquí es donde se da el cambio de la parte auditiva a la parte visual. Y ahora Juan está diciendo, y entonces vi en visión a estos ejércitos. Eran caballos y sus jinetes y tenían corazas de fuego y de zafiro y de azufre. Y las cabezas de los caballos eran como cabezas de leones y de su boca salía fuego, humo y azufre. De nuevo, son referencias y son descripciones que ya habíamos visto anteriormente en los demonios que salieron del abismo, ¿verdad? Muchas cosas se vuelven a repetir. Lo que Juan entonces oyó en los versos del 13 al 16 se explica en forma de visión en los versos del 17 al 21. Los jinetes tienen corazas color de fuego, de jacinto y de azufre. Los caballos se describen como si tuvieran cabezas de leones, enfatizando su poder destructivo. Y de sus bocas salía fuego, humo y azufre. Ahora, esta referencia de leones lo vimos anteriormente, ¿verdad? Que habla acerca de los pasajes del Antiguo Testamento, donde los enemigos del pueblo de Israel tenían dientes como leones, ¿verdad? Son descritos de esta manera en las profecías del Antiguo Testamento. Y también, si nosotros nos recordamos las palabras de Pedro, que dice que el Satanás anda como un león rugiente buscando a quien devorar, ¿verdad? No está alejado la idea de que estos ejércitos con cabeza de león son demonios que obedecen a Satanás, ¿verdad? Y que operan de la misma manera que Satanás. Dice también que de su boca salía fuego, humo y azufre. Al igual que con la descripción de las langostas en la quinta trompeta, la acumulación de fuego y de azufre en el Antiguo Testamento, a veces unidos al humo, indican un juicio final. Creo que hicimos este ejercicio en la lección pasada. Cuando pensamos fuego, azufre, juicio, ¿qué imagen del Antiguo Testamento viene a la mente? Sodoma y Sodoma y Gomorra. Gomorra. Ahí está, esos hermanos, está en Chile. Están chiles de esos hermanos. Sodoma y Gomorra, hermanos. ¿Verdad? Entonces, está utilizando elementos propios del Antiguo Testamento que se refieren precisamente a esto. Y ahí veníamos de camino de Guatemala a San Pedro y veníamos jugando una trivia bíblica ahí y la hermana que venía leyendo las preguntas
encontró una pregunta muy interesante que dice, ¿cuáles fueron las 4 ciudades que fueron destruidas por fuego y por azufre? Está Sodoma y Gomorra, que son 2, pero las otras son ciudades que estaban dentro de ese circuito, dentro de esa zona metropolitana de Sodoma y Gomorra. No recuerdo sus nombres. Pero, de la misma manera, estos elementos indican un juicio destructivo e inminente sobre los moradores de la tierra a causa de su maldad. Y no nos confundamos, hermanos, porque ninguna de estas personas que va a recibir este juicio es inocente. No sabe, no son personas que no saben lo que viene, ¿verdad? Son personas que saben lo que viene y con todo conocimiento de causa, vamos a ver más adelante, le dan la espalda a Dios, desobedecen a estas advertencias y en lugar de adorar a Dios y arrepentirse de su maldad, ellos deciden darle la espalda y continúan adorando a los demonios, a pesar de todas las cosas que están pasando. Entonces, perdón. Una pregunta. Como estamos viendo en la visión, esa gran cantidad, ¿verdad? Incontable, 200 millones, que hace referencia. Aquí estamos hablando de estos jinetes y con esas descripciones. Estos millones, esta gran cantidad, entonces los podemos considerar como seres espirituales que no son visibles a las naciones o a los humanos. O está la otra postura literalista que menciona de ejércitos, pues, ya hablando de cantidad de personas, soldados de todo este tipo. O aquí no estamos refiriendo a huestes espirituales, que son millones, como el caso de, bueno, en el caso de Sodoma y Gomorra, estos 2 ángeles que habían entrado fueron los que consumaron el juicio, ¿verdad? Pero aquí es una multitud que no se puede contar. Bueno, recuerde que los que ejecutan el juicio son los 4 ángeles, y debajo de los 4 ángeles están todos estos ejércitos de demonios, ¿verdad? Cuyo número es incontable. Entonces estas son huestes espirituales que influencian a los moradores de la tierra para causar mal y todo, y puede ser también que ellos influencien ejércitos. Pero el agente operador detrás de estas fuerzas del mal son estos demonios que están siendo operados por estos ángeles que el Señor Jesucristo mandó que trajeran el juicio a la tierra, ¿verdad? Entonces, sí, son huestes espirituales que inciden en lo... Para tener una mejor claridad, porque a veces puede ser a qué se referirá, serán ejércitos literales de seres humanos, o entonces siempre para... Sí, correcto. Los literalistas, ¿verdad? Hablan de un combinado del eje del mal. Todas las naciones islámicas se van a unir, ¿verdad? Para atacar a Israel. Y en realidad no es eso lo que estamos viendo acá. Son entes espirituales que operan desde el tiempo de la iglesia, desde el tiempo de la resurrección del Señor Jesucristo. Operan sobre los hombres para traer el caos, para traer el juicio sobre los idólatras, sobre los perseguidores de la iglesia y sobre todas las cosas, ¿verdad? Entonces este es el poder detrás de todas esas fuerzas destructivas. Entonces hay 3 elementos que son, o los 3 elementos que se mencionan en el versículo 17 son ahora descritos como 3 plagas mortales. Miren lo que dice el verso 18. Por estas 3 plagas fueron muertas la tercera parte de los hombres, por el fuego, el humo y el azufre que salían de su boca. El fuego, el humo y el azufre ahora se denominan 3 plagas, de las que la tercera parte de la humanidad fue muerta. Esto continúa la descripción del verso 15, que significa que estos caballos diabólicos son los agentes a través de los cuales los 4 ángeles del verso 15 llevan a cabo su espantosa obra. Matan a todas las personas, tanto física como espiritualmente. Llevan a cabo no el juicio final, con todo y lo horrible y lo tremendo que es el juicio de ellos,
no es el juicio final, sino un juicio que está vinculado al juicio final y que prepara a los malvados para el juicio que viene. Y si este juicio es malo, si este juicio es terrible, lo que viene es peor. Así que ellos causan la muerte física de los idólatras, de los transigentes. Estos son los que abandonaron su fe, los que transigieron al mundo, y los perseguidores de la iglesia, que ya están muertos espiritualmente, ¿verdad? Pero sufren los embates físicos de la obra de estos seres diabólicos. La plaga de muerte incluye todo tipo de muerte que pueden sufrir los impíos. Enfermedades que Dios envía, tragedias y juicios divinos por su incredulidad y por la dureza de sus corazones. Sigue el verso 19, leemos acerca de un poder especial. Emanuel, si me ayuda a leer, por favor. Pues el poder de los caballos estaba en su boca y en sus colas, porque su cola, semejante a sus serpientes, tenía cabezas y con ellas dañaban. Muy bien, entonces el poder singular que vemos acá es el poder que tenían sus colas, su boca y sus colas. Ahora, eso tiene una referencia específica. Al igual que las langostas del verso 10, cuyas colas tenían el poder para hacer daño a los hombres, estos seres tienen colas como serpientes que también dañan a los hombres. Pero este daño particular no se refiere a la muerte, sino que es similar al tormento espiritual que precede a la muerte cuando nosotros leemos acerca de la quinta trompeta. ¿Se acuerdan que dice que los hombres desearán la muerte, pero no la podrán hallar? ¿Por qué? Porque el tormento es tan grande, tan aflictivo, que ellos quieren la muerte. Entonces, es un tormento espiritual que precede a la muerte. Y aunque la sexta trompeta trae una muerte generalizada, esta muerte generalizada viene a intensificar el ay de la quinta trompeta. Acuérdense cómo termina la quinta trompeta. El primer ay ya pasó y ahora quedan todavía 2 ayes. El humo de la quinta trompeta se le suma ahora el fuego de esta sexta trompeta. El humo y la oscuridad son que resultan de todo esto, son una metáfora del castigo del engaño, mientras que el fuego es una metáfora del juicio letal. Todas estas plagas, que de alguna manera emulan las plagas de Egipto, vienen a ser una metáfora de cómo Dios endurece el entendimiento de las personas en estos últimos tiempos y los deja en una oscuridad total para que no puedan ver el plan de Dios, el propósito de Dios, ni se puedan arrepentir de su maldad. Pero dice que el poder de estos seres venía de su boca. El hecho de que el poder de los caballos esté en su boca apunta a un engaño demoníaco que resulta en un juicio. Parte del engaño se manifiesta a través de los falsos maestros que afirman la legitimidad de alguna forma de idolatría para los cristianos. El daño del engaño, que suele llevar a la idolatría, también se ve como un juicio en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento en general. Cuando recordamos las palabras de Pablo a Timoteo, ¿verdad? Que dice que en los últimos tiempos los hombres tendrán comezón de oír y que amontonarán falsos maestros para satisfacer su propia comezón de oír, ¿verdad? Esa es una especie de juicio que Dios le da a estos hombres impíos que andan buscando de una manera inquieta, ¿verdad? Algo que satisfaga su comezón de oír cosas impresionantes, cosas grandilocuentes, ¿verdad? Y entonces como resultado a que no quieren oír la palabra de Dios, no quieren oír la sana doctrina, porque en el contexto de este pasaje, ¿verdad? Pablo dice, en los postreros tiempos sufrirán la sana doctrina, no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán para sí falsos maestros que les digan lo que ellos quieren escuchar. Entonces, el que Dios les dé esos falsos maestros es un juicio para estas personas que no quieren escuchar la palabra de Dios y quieren escuchar la falsedad de sus engaños. Y al mismo tiempo es un endurecimiento
y un entenebrecimiento del entendimiento de los hombres para que no puedan comprender la palabra de Dios. Hermana Litsi. Pastor, es como semejante al jinete blanco, que se acuerda Sí. que era un engaño. Entonces, Correcto. podríamos decir que son iguales. Sí, correcto, correcto, porque el jinete blanco tenía apariencia, ¿verdad? De lo bueno, de pacífico y de todo lo demás. Sin embargo, era precisamente un engaño. Correcto, está totalmente relacionado con ese juicio. El endurecimiento del corazón del faraón en Éxodo es un ejemplo bien conocido de esta actividad de Satanás a la que se refiere este texto. La faceta del engaño de esta sexta trompeta está implícita en sus singulares paralelos con la sexta copa, vamos a ver más adelante, especialmente en lo que respecta a un juicio de engaño que sale de la boca de los seres satánicos. ¿Verdad? Y ahí vemos que son los seres satánicos, el falso profeta, la bestia y el anticristo, los que engañan con su boca a los moradores de la tierra. Entonces, cuando habla del poder de su boca, se refiere a ese poder del engaño que estos seres tenían para dejar a los moradores de la tierra en medio de oscuridad. Ahora, el poder en sus colas. Dice que el poder de los caballos no solo está en su boca, sino también está en sus colas. Esto no significa que los caballos tengan literalmente serpientes como colas. Eso es improbable, es fantasioso, es ficticio. La primera parte del verso comenta de forma general e implícita la similitud de las colas de los caballos demoníacos con las serpientes. Dice el verso que tenían colas como serpientes. Y la segunda parte continúa en la metáfora diciendo que el daño infligido por las cabezas de las colas parecidas a serpientes es tan letal como las serpientes que muerden. Dice que tenían colas como serpientes y tenían cabezas, ¿verdad? Entonces, estas cabezas que vienen en las colas, que eran parecidas a serpientes, es tan letal como las serpientes que muerden. ¿Y qué hace la mordedura de la serpiente? Paraliza, le impide sentir, le impide actuar correctamente, ¿verdad? Exactamente. Entonces, lo que nos está diciendo acá es que este engaño va a impedir que la gente tenga un entendimiento de Dios, de su obra y de sus planes. Ese veneno lo va a paralizar, o va a obnubilar su juicio, va a entenebrecer su juicio y su entendimiento. La metáfora de la serpiente refuerza aún más la connotación de la boca de los falsos maestros de inspiración demoníaca como la que hace daño mediante el engaño. Mediante el símil de la serpiente se acentúa la idea de promover la falsedad. Esto refuerza el vínculo de los caballos con el propio Satanás, al que se le conoce como la serpiente. Entonces estos son poderes satánicos, ¿verdad? Enviados para confundir a los hombres de modo que sean endurecidos en su entendimiento de Dios y de las cosas. Ahora, de las cosas de Dios. Ahora, cuando pensamos en serpientes y escorpiones, porque vimos que las langostas tenían colas como de escorpión o aguijones, y ahora nos dice que los caballos tienen colas como serpientes con cabezas y que muerden. Entonces, estas dos palabras están presentes en este juicio, la serpiente y los escorpiones. Juan comprendió que los sufrimientos que estaban narrando ya estaban ocurriendo y que no deben limitarse a un periodo que solo precederían inmediatamente al regreso del Señor. Juan vio estas cosas y Juan pudo saber de que esto no solamente es para los hombres del final de los tiempos. Desde el ministerio del Señor Jesucristo estamos viviendo este engaño de estos seres que el Señor manda con propósito de establecer su juicio sobre los malvados. Esto se insinúa también en otro llamativo
Perdón, ahí está mal escrito. El autocorrector me cambia las palabras. Pero lo que quiero decir es que esto es insinuado en un pasaje paralelo en Lucas, donde los demonios son llamados serpientes y escorpiones, y el poder del enemigo sobre los cristianos, y ellos tienen ese poder sobre los cristianos que puede dañar a los incrédulos. Jesús llama a los fariseos serpientes y víboras, que eran guías ciegos que extraviaban a los demás. En Lucas, si recuerdan, el Señor le da poder a sus discípulos para hollar sobre serpientes y escorpiones. Jesús llama a los fariseos serpientes y víboras, y Proverbios también habla del vino como una serpiente cuyo aguijón lleva al engaño. El aguijón de la serpiente, representado por el humo en los versos 12 y 13, viene primero en forma de engaño. Este engaño lleva a los incrédulos al efecto final del aguijón, que es el juicio final de Dios. Así que esto presenta para nosotros y para los hombres malvados del último tiempo una severa advertencia. Dice el versículo 20, Nicolás. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se repitieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni entrar. Entonces, vemos que todos estos juicios se están llevando a cabo, que toda esta maldad, que toda esta mortandad a través de estos elementos está viniendo a gran parte de los hombres, pero aún así, con todas estas cosas, los hombres no quieren arrepentirse. Las plagas que pasaron anteriormente sirvieron de advertencia y no pretendían tener un efecto redentor, sino condenatorio. Estos que fueron muertos por estos agentes del mal no fueron redimidos. O sea, Dios no trae eso para que los hombres se arrepientan, sino que más bien para prepararlos para la condenación eterna. El tormento de las colas no mató a todos los malvados, pero los que quedaron fueron afectados, ya que no se arrepintieron y continuaron endurecidos hacia Dios. De hecho, dice acá que adoraron a los demonios y a los ídolos y continuaron sumidos en su estilo de vida pecaminoso. Esto muestra de nuevo que la sexta trompeta es una escalada de la quinta por su introducción de la muerte. Y aunque la sexta sigue desatando la afección de la quinta contra todos los no elegidos que sobrevivieron. Así que en esta sexta trompeta vemos que el juicio que se comenzó en la quinta trompeta es agudizado por todos estos elementos. Estas plagas tendrán un efecto redentor solo en un remanente transigente dentro de la iglesia, idólatra fuera de la iglesia, que han sido sellados de antemano y finalmente se benefician de la función protectora del sello. Aún entre estos van a haber algunos que respondan, pero no porque las plagas motivaron una redención, sino que porque estos fueron de antemano sellados por Dios para salir o para escapar a estos juicios y ser redimidos por Dios. Vemos que el Señor más adelante va a hacer un llamado y va a decir a los que son suyos: salid de en medio de ella, pueblo mío. Entonces, esto es lo que nos deja ver este pasaje acá. Y vamos a ver nosotros que toda esta advertencia que el Señor hace acá tiene un propósito teológico y pastoral. En primer lugar, el propósito teológico. El propósito teológico de esta advertencia es que Dios, al proporcionar suficientes oportunidades para la reforma espiritual, demuestre su soberanía y especialmente su justicia al juzgar finalmente a todas las huestes de personas, todas las personas no selladas en esta séptima trompeta. Y el propósito pastoral
es recordar a los lectores que el antagonismo a su fiel testimonio continuará, es decir, el ataque a nuestra fidelidad en Cristo va a seguir hasta el final de la historia y no debemos desanimarnos, porque eso es parte del plan de Dios en el que nosotros podemos confiar. Sí, mis hermanos, por una parte tenemos ese propósito teológico que nos proporciona durante este tiempo en el que Dios está trayendo este juicio para salvar a los que son suyos y para quitar de la tierra a los que son sellados y hacer esa distinción entre los que no son sellados, que ahora es el momento de irnos hacia o de encontrar esa reforma espiritual y que su soberanía se demuestra especialmente en su justicia al juzgar finalmente toda la hueste de personas no selladas. Dios es justo y soberano con quien manifestando a quién quiere Él salvar y a quién Él va a condenar. Y nosotros podemos estar seguros de que en medio de su juicio, Él evidencia esa justicia perfecta y hace uso de su soberanía. Ese es el propósito de este pasaje. Vimos en el verso 15, ¿verdad? Que su soberanía es reafirmada al establecer el año, el mes, el día y la hora en la que estos juicios se van a llevar a cabo. Así que finalmente vemos el versículo 21, donde dice, y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Los vicios que se enumeran aquí, mis hermanos, se asocian con la adoración de los ídolos, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, así como también aquí en Apocalipsis. De hecho, la idolatría es el pecado raíz responsable de los otros vicios. Cuando pensamos en cosas como homicidios, hechicería, fornicación, hurtos, uno pensaría, bueno, ¿y cuál es el ídolo que uno adora detrás de estas cosas? El ídolo que uno adora detrás de estas cosas es uno mismo, ¿verdad? La satisfacción de uno mismo, el deseo de venganza, el deseo de hacer cosas en contra de la voluntad de Dios. Ese es el ídolo detrás de estas cosas que resulta en este tipo de acciones pecaminosas. La repetición de arrepentirse, tanto en el verso 20 como en el verso 21, puede relacionarse con el tema del arrepentimiento en las cartas, especialmente cuando leemos el capítulo 2, versos 21 al 23, donde la palabra arrepentirse aparece 3 veces como un desafío a arrepentirse de la idolatría, que ahí es sinónimo de fornicación espiritual. Como vimos en aquel momento, es la palabra porneia, de donde se deriva pornografía y todas estas cosas de inmoralidad sexual. Esto significaría que hay muchos en la iglesia que no se arrepienten, por lo que la horripilante descripción de los demonios aquí también tiene la intención de sacudir a algunos entre el verdadero pueblo de Dios de su condición complaciente, así como para llevar a otros al verdadero arrepentimiento. Así que mis hermanos, de esta manera terminamos con esta sexta trompeta. En la próxima clase vamos a ver el capítulo 5, en el que el punto número 5, el inciso número 5, en el que Juan recibe un nuevo encargo de profetizar sobre el juicio, respecto al cual se alegra y se lamenta de una manera paradójica. Así que pasamos del capítulo 9 y vamos a entrar ya al capítulo 10. De esta manera, mis hermanos, terminamos con nuestra lección del día de hoy. Así que vamos a terminar ahora orando al Señor y voy a pedirle a Claudia si nos puede despedir en oración. Padre, te damos gracias, Señor, permitir poder estar aquí, escuchando más de tus palabras. Sí. Oramos, Padre, para que la arraigues en lo más profundo de nuestros corazones. Agradecemos, Padre, por todos los que están aquí y por todos los que están en casa también, Señor.
Pedimos, Padre, que le siga dando sabiduría a nuestros pastores, siga compartiendo tu palabra. Sí, sí. Gracias, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. 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 Amén.